Quiero decir, si uno no tiene auxiliar absoluto o no aprende a cantar, no pasa nada. Pero si uno no aprende el lenguaje, no puede aprender. Hay algunos casos famosos, el caso de Víctor. Víctor, hay una película de François Truffaut, el pequeño salvaje se llama. Víctor es un adolescente que encontraron vagando por los montes, robando patatas, no saben qué edad tenía, estos tiempos de Napoleón, de la Revolución Francesa, pero claro, comía como un animal. La película es muy bonita, muy curiosa. Se movía había sido criado, había sido amamantado por lobos, había quedado salvaje en la selva. El mito de Tarzán ha existido. Yo les voy a poner ahora un vídeo cortito de un caso parecido. Hace unos pocos años, ahora lo verán, se detuvo al padre, se suicidó el otro. Tenían a su hija en un cuarto, ahí se llama Gemi. Es decir, esta persona, cuando la encontraron, ya tenía más de 14, 15 años, y la ventana, el periodo crítico para el habla, para el lenguaje, se había cerrado. Y ahora verán lo que pasa. En el caso de Víctor igual. Dedicó, Itard, un psicólogo famoso de la época, dedicó 5 horas diarias durante 5 años, todos los días, para intentar que Víctor aprendiese a hablar. Pero Víctor jamás aprendió a hablar. Porque el momento en el que eso tenía que ocurrir se cerró y se acabó. ¿Qué indican estas cosas? Pues que en efecto hay planes genéticos que permiten ciertas cosas o ciertas no. En un momento se lo haré escuchar. El desarrollo de la inteligencia y Piaget igual. Estas para que se relajen un poquillo, son bebés chimpancés. De esta igual, ya hablaremos en la otra clase. En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. ¿Señor Wiley? Sí. ¿Por qué dejó a su hija metida en una habitación? El señor Wiley no hará comentarios. No haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo.
Yo tenía muchas esperanzas porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo. Y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta. Que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía, y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas, o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida. Abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Mientras en un momento acabamos, para que se relajen un poquillo. Son recién nacidos. El reconocimiento de las emociones en la expresión facial es otro universal que ocurre muy tempranamente. Aquí el bebé viendo una cara, bueno, no, a lo mejor no en el primer mes de vida, pero muy temprano, sabe el estado de emoción. Y es universal, es decir, ocurre, las emociones tienen el mismo tipo de configuración facial en todas las culturas. Todo lo que hemos intentado mostrar aquí, hay más, son universales, conductas o competencias, como se habla ahora, que aparecen muy temprano en el desarrollo. Digan lo que digan educadores, pedagogos y psicólogos, por ahí se dice de todo. Como hay gente que presta atención, pues ellos sí. Esto está ahí, se sabe, hace ya más de medio siglo, y el problema es quién le presta atención. Bueno, no hace falta, ¿no? Que